Buenos días. Comenzamos con la segunda parte del tema 24, que como ya vimos el otro día, la esclerosis múltiple. Hoy vamos a ver la enfermedad de Parkinson, que sabemos que las dos patologías neurológicas tienen ese carácter llamado degenerativo, es decir, que va a haber una progresión, ¿no? Una progresión en la sintomatología, en la enfermedad, en la aparición de nuevos síntomas. Por eso el enfoque es un poco diferente a que cuando nos encontrábamos, por ejemplo, cuando vimos el ictus, ¿no? En temas anteriores. Bien, vamos a hacer un breve resumen de cosas que ya sabéis por otras asignaturas que habéis tenido, pero que siempre está bien recordarlo también con un enfoque hacia el tratamiento que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Sabemos que es un proceso llamado neurológico crónico, porque se dice crónico porque hay una evolución larga en el tiempo de la sintomatología y de la aparición de diferentes síntomas, ¿no? Se caracteriza por una lesión anatómica. Eso es una condición para que sea considerado Parkinson. ¿Qué estructura? Pues lo que llamamos la sustancia negra. La sustancia negra que está situado en el mesencéfalo. Y hay un déficit bioquímico concretamente de un neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, en el Parkinson se tiene que producir una falta de dopamina y va a generar pues, una serie de síntomas, como iremos viendo poco a poco. Sabemos que en esa sustancia negra las neuronas contienen un alto contenido de hierro, por eso tienen esa tonalidad negra y oscura. Por eso se le puso el nombre de sustancia negra por ese color negro de una región concreta. Es verdad que a lo largo de la evolución del estudio de esta zona y de esta estructura, pues se le atribuían características diferentes a las que hoy día se sabe que tienen. Pero al principio era ese nombre de sustancia negra porque era una zona más oscura que estaba en el mesencéfalo. Como os pongo aquí, en la enfermedad de Parkinson, estas neuronas mueren y la zona que debería ser negra, pues pierde ese color oscuro. Entonces se vuelve más pálida. Entonces por eso va a haber una desaparición de esas neuronas que van a estar ayudando y produciendo el neurotransmisor dopamina, con todo lo que ello va a implicar. Aquí hay un dibujo que os he hecho, ¿no? Para representar esa sustancia negra, como veis en el centro, esas dos líneas negras, es como una copia de una reproducción de los dibujos originales donde se empezó a describir esta estructura. Es verdad que al principio, como os decía antes, se vinculó con otras funciones relacionadas con el tema óptico, etcétera, etcétera, pero hoy día pues se sabe mucho más, ¿no? de las funciones que va a tener, que vamos a ir poco a poco viéndolas. Entonces, cuando observamos las características de esta patología, sabemos que como consecuencias vamos a tener que las vías que comunican los núcleos de la base, los núcleos basales, los mal llamados ganglios basales, que digo siempre, ¿no? Siempre vemos en las publicaciones que los nombran como ganglios basales. Es un nombre erróneo desde el punto de vista anatómico, porque cuando decimos ganglios son cuerpos neuronales que están fuera del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, reciben el nombre de núcleo. Por tanto, estas estructuras que decimos los núcleos basales son cuerpos neuronales que están dentro del sistema nervioso central, por tanto, se deben llamar núcleos basales, no ganglios basales, ¿no? Entonces vemos que hay esas vías de comunicación, como digo, de los núcleos de la base con la corteza motora suplementaria. Cuando decimos corteza motora suplementaria, no es otra que la que está justo por delante de la corteza motora primaria. Tendría ciertos componentes de preparación del movimiento. Ahí os la muestro en el dibujo con un sombreado en tonos rosa, en tonos rojos claros.
Y va a haber una conexión entre estos núcleos de la base, la corteza suplementaria, la corteza primaria, ¿no? La corteza motora primaria, y se va a producir una interrupción de esas conexiones, de ese circuito, porque falta dopamina. Entonces ahí es verdad que habría que explicar con más detalle cuál es el circuito, aunque ahora no es el cometido de esta clase explicar el circuito, pero tenemos que recordar que la dopamina es la que hace posible que se entienda, que los núcleos basales entiendan las órdenes que le llegan desde la corteza. Que la corteza le va a decir a los núcleos de la base, pues tienes que inhibir o tienes que activar o etcétera, ¿no? Y entonces, como no hay dopamina, pues no entiende realmente las indicaciones que le dice la corteza. Es como si la cobertura de la conversación la diera la dopamina. Entonces, como no tenemos dopamina, pues el mensaje sonaría entrecortado. Entonces, solamente entenderíamos parte, ¿no? Parte del mensaje, pero se escucharía así. No me entendéis, ¿no? Claro, porque es falta de dopamina. Entonces tenemos que ese mensaje entrecortado lo genera ese déficit de dopamina. Y aparecerán problemas principalmente, claro, si hablamos de los basales, vamos a tener problemas al iniciar, al continuar o al terminar el movimiento. Ese circuito que está donde va a participar, por supuesto, en la sustancia negra, aportando la dopamina a los núcleos de la base para que comprendan lo que le dice la corteza, pues va a estar alterado. Entonces vamos a tener dificultad para tomar la decisión inconsciente de hacer el movimiento, ¿no? Hacer un movimiento o continuar un movimiento o terminar un movimiento. Cuando observamos en el Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, sabemos que el paciente, cuando aparecen cuando tenemos esta patología, vemos que no ha perdido la capacidad de realizar el movimiento. Pero lo que pierde, en un primer lugar, lo que observamos en estos pacientes es que pierde la capacidad de activar el movimiento. Ese botón de encendido, ¿no? De encendido del movimiento. Es capaz de hacer, por ejemplo, el movimiento del brazo, pero no le falta el inicio, el disparo ese inicio de la activación. Cuando ya empieza a hacerlo, es capaz de hacerlo, pero hay veces que se produce ese bloqueo en el inicio de ese comienzo del movimiento. Entonces, los programas motores, como digo, están intactos, ¿eh? Están intactos. El paciente tiene dificultad de hacer ese comienzo, ese primer disparo, ese trigger que os pongo ahí, como decíamos, trigger point, ¿no? Es el punto gatillo, pues sería ese significado, ¿no? Ese gatillo, ese disparo que incita a que tú vayas a poder realizar el movimiento o iniciar el movimiento. Entonces, por tanto, los parkinsonianos son capaces de usar la información previa de los movimientos que saben hacer para realizar ese movimiento, ese movimiento automático, ese movimiento que no pensamos para tener que realizarlo, pero no pueden usar esa información para iniciar o seleccionar qué movimiento realizar. Es decir, falta ese input, ese estímulo que haga que se comience a hacer el movimiento. Y aquí, claro, tenemos que diferenciar cuando hablamos de Parkinson o síndrome parkinsoniano. Aquí vamos a entender varias cosas. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es el proceso que describió este señor, James Parkinson, que os muestro aquí, en el 1817, 1817, no 1917, ni 2017, sino 1817. Y hoy día seguimos, aunque se avanza mucho en el diagnóstico, de decir, tienes Parkinson, sobre el tratamiento farmacológico, sobre el tratamiento que realizamos desde la fisioterapia, pero no conoce aún su causa o etiología precisa. Se sigue considerando esta patología como una enfermedad idiopática. Cuando decimos idiopática es que no se conoce el origen y qué es lo que lo causa.
Pues podríamos decir, pues es causado por este motivo, por este otro. Entonces podríamos intentar prevenir ese problema. Hoy día sí que se está viendo una vinculación muy estrecha y ya os comenté también cuando hablamos de la esclerosis múltiple, que hay una vinculación muy estrecha entre la microbiota intestinal y la aparición de ciertas patologías neurológicas, en este caso patologías neurológicas degenerativas. La microbiota intestinal son esas bacterias que tenemos en el intestino que, dependiendo de lo que comemos, pueden estar influyendo en la aparición o no de estas patologías neurológicas. Yo que hice un máster de nutrición y salud, en mi trabajo final de máster, que tenéis, también lo podéis ver en la web, ¿no? Y alguno creo que lo ha adquirido, ¿no? Que lo podéis para leerlo. Yo hice una revisión sobre la vinculación de esa microbiota intestinal con la enfermedad de Parkinson. Y existen ciertas cepas bacteriológicas, de bacterias que están aumentadas en estas personas que tienen Parkinson. Entonces, hay una vinculación, como siempre digo, puede haber un componente, no sé, no es genético, pero puede haber algún gen predisponente que si unes varios factores puede desencadenar, ¿no? Puede desencadenar esta patología y uno de los factores que parece importante es esta microbiota, estas bacterias que están en nuestro intestino. Sin embargo, pues es verdad que hay enfermedades diferentes a la del Parkinson, que cursan con los mismos síntomas o síntomas parecidos, que a los cuales le llamamos Parkinsonismo. Eh, Puede ser que haya o no la afectación de la estructura neurológica, es decir, la sustancia negra, eh, eh, pero puede ser que nos encontremos personas que tienen síntomas como si tuvieran Parkinson, pero que no tienen la lesión neurológica. Por eso a eso nos llamaremos parkinsonismo. Y vamos a profundizar un poco sobre esto. Cuando hablamos de parkinsonismo, claro, nosotros vemos que la lesión principal puede ser la misma, puede ser, como digo, puede ser la misma o no, que en la sustancia negra, pero la lesión no tiene por qué ser la misma, es decir, no tiene por qué desaparecer las neuronas de la sustancia negra. Se puede ver afectada la sustancia negra, sí, eso sí, pero por diferentes motivos. Por ejemplo, imaginaros un tumor de los núcleos de la base que hace que la sustancia negra produzca la dopamina, pero esa cobertura que, como os he dicho, es la que hace que los núcleos de la base entiendan lo que le dice la corteza, pues no nos sirve de mucho, porque como el tumor está comprimiendo o está impidiendo que los núcleos de la base escuchen el mensaje, por mucha dopamina que haya, pues entonces el efecto es el mismo. Es como si realmente no hubiera dopamina, pero sí la hay. Pasa que el que no funciona son los núcleos basales por ese tumor. Entonces va a aparecer un parkinsonismo. Van a aparecer síntomas como si tuviera Parkinson, pero no tiene Parkinson. Tiene parkinsonismo. Puede haber una infección, por ejemplo, causada por una encefalitis. Puede ser la causa un tóxico, por ejemplo, intoxicaciones por monóxido de carbono, donde podrás tener síntomas como, pues eso, como el temblor, la rigidez, síntomas como si tuvieras Parkinson, pero no tienes Parkinson, tienes parkinsonismo. O también por determinados fármacos, ¿no? Que es frecuente observar que personas que toman ciertos medicamentos de una manera prolongada pueden aparecer esos síntomas como si tuvieran Parkinson, pero es por la causa farmacológica. O por causas metabólicas, por ejemplo, con hipoparatiroidismo, o la enfermedad de Wilson, o con acúmulo de cobre, ¿no? Antiguamente, hace muchos años, donde las casas, las tuberías, todas eran de cobre, pues entonces había algún problema más, incluso cuando había pinturas con componentes de cobre, o había mucho cobre en el ambiente, ¿no? Lo que en los vasos tenían cobre, es decir, que había una contaminación, podría haber una contaminación por ese acúmulo de cobre. Y también algunos parkinsonismos, pues sabemos que pueden curarse o mejorar si suprimimos ese factor que los provoca. Es decir, si es por un fármaco o por un tóxico, si quitamos ese fármaco o ese tóxico, pues ya desaparecen los síntomas del parkinsonismo.
Si existe un tumor en los núcleos de la base y se extirpa ese tumor y de consumir esos núcleos basales, pues entonces se quitaría ese parkinsonismo. Esa es la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo. Que hay una lesión, bueno, algo que está alterando esa sustancia negra, ¿no? Pero no es por pérdida de esas neuronas, como os he dicho antes. Los síntomas primarios que nos encontramos en el Parkinson es, como bien sabéis, es la bradicinesia, es decir, esos movimientos más lentos, bradicinesia. Cuando decimos una bradicardia es cuando hay un pulso más lento, ¿no? Pues bradicinesia es, cinesia hace referencia al movimiento, bradi es más lento, entonces movimientos más lentos. Que pueden llegar incluso a una hipocinesia, es decir, una disminución muy grande de los movimientos, y hasta llegar a la llamada acinesia o congelación, es decir, que hay un bloqueo total del movimiento como si estuviera congelado, ¿no? Que en algunos casos, no siempre, no en todos los pacientes pasa, pero puede llegar a pasar. El segundo de los síntomas, la rigidez muscular, donde podemos ver y observar esa rueda dentada, como en los músculos, cuando queremos estirar el músculo, ahí como si fuera una rueda dentada, es como va soltando esa rigidez de manera brusca, por eso decimos rueda dentada, como si estuviéramos estirando una rueda de un reloj, por ejemplo. También tenemos otro de los síntomas, que hay una alteración del control postural, que no permite pues, esas variaciones automáticas que todos hacemos. Y cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, siempre estamos ajustando nuestra postura, ¿no? Para adaptarnos al ambiente, ¿no? No es lo mismo estar sentado en una silla dura que en un sillón blando. Constantemente estamos moviéndonos para ajustar nuestra postura. Pacientes con Parkinson esto lo pierden. Entonces tenemos que es donde caen, caen, ¿no? Cuando se sientan, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, de elegir bien el lugar donde se sientan. Y también tenemos el temblor en reposo, ¿eh? No al hacer el movimiento, cuando hacen el movimiento no hay temblor, sino es en reposo. Y normalmente desaparece, por ejemplo, cuando están durmiendo, ¿no? La postura típica a la que tiende un paciente con Parkinson es esta. Como veis, el, el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, como veis claramente esa corbata que veis que se va hacia adelante, y eso sería como la proyección del centro de gravedad que veis que cae por de los pies. Eso provoca que haya una cifosis en la columna, en la columna dorsal, lo que va a provocar que el cuello vaya a una hiperlordosis cervical, y hay una rigidez, un aumento del tono muy grande en la parte posterior del cuello. Por tanto, los músculos de la parte anterior están alargados y débiles. Tenemos una tendencia a la flexión tanto de codos y de rodillas, como podéis ver, y esas manos cerradas con el pulgar que se va hacia la palma. Ahora veremos otro de los signos, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparecen los síntomas? Ese es el gran problema, ¿no? Tenemos que pueden perderse más de la mitad de las neuronas de la sustancia negra sin que se aprecie ningún síntoma. Incluso se ha visto que incluso han podido perder más del 70% de las células, de las neuronas, sin aparecer síntomas. Es decir, claro, los primeros síntomas que normalmente saltan a la vista principalmente es el temblor, y cuando aparecen esos primeros síntomas ya se han perdido el 70% de las células. Entonces, al principio esos síntomas son poco aparentes, ¿no? En comparación con el daño que existe. No se muestra de una manera precoz. Por eso cuando aparecen síntomas ya hay un daño estructural, ¿no? En la sustancia negra. Entonces, los verdaderos síntomas que llegan a preocupar al paciente no se aprecian hasta años después del daño en la estructura, en la sustancia negra. Por eso, claro, esa es una de las cuestiones que todavía no se han abordado correctamente, ¿no? El hacer eh, algún tipo de prueba, ¿no? Para saber si la sustancia negra ha tenido daños o no, de manera precoz, pero como lo que es la prevención
muchas veces no se tiene como herramienta terapéutica, sino ya cuando aparecen los síntomas, pues entonces se aborda después el tratamiento de la enfermedad ya instaurada, ¿no? No se previene. Por eso, como digo, los estudios que se están haciendo relacionados con la microbiota son interesantes porque se busca intentar ver la relación de esa microbiota con la, con la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, si cuidamos la microbiota, podemos estar cuidando la aparición de estas enfermedades neurológicas degenerativas. Por eso es cada vez más importante prestar atención a este ámbito, ¿no? La frase esa que se dice, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Pero claro, como ahora hoy día ya no se sabe lo que uno come, pues entonces ya no sabe ni lo que somos, ¿no? O sea, es neurofilosófico. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los síntomas y vamos a ver algunas de las características que nos ayudan en el tratamiento de fisioterapia. Fíjate, nos fijamos primero en el temblor. Sabemos que lo que más llama la atención es el temblor porque, claro, es lo más visual, lo que estamos viendo a primera vista cuando vemos a un paciente, ¿no? Que tiene Parkinson. Aparece en 7 de cada 10 pacientes, no todos los pacientes tienen temblor. Yo he tratado pacientes que no tenían temblor y tenían Parkinson, que tenían otros síntomas, como mucha rigidez, por ejemplo. Pero no en todos, es decir, no porque no tiemble no deja de tener Parkinson, ¿no? Al principio suele afectar más a un lado que al otro, aunque después se suele ir a los dos, pero es verdad que hay más predisposición para una mayor afectación en un lado. El temblor, perdón, predomina en reposo, como ya os he dicho, y desaparece en el sueño. Va a aumentar con la emoción, con la fatiga o, por ejemplo, con el cálculo, es decir, cuando estamos haciendo una tarea de cálculo, de cálculo matemático, cálculo intelectual, ¿no? Y disminuye al realizar los movimientos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como digo, aumenta con la emoción, la fatiga, etcétera. ¿Cuál es el problema que nos encontramos muchas veces? Que la persona percibe que tiembla, intenta ocultar, ¿no? Ocultar que tiembla y entonces aparecen otros problemas, otras compensaciones, otros estreses, ¿no? Por intentar ocultar lo que todo el mundo mira, ¿no? Porque muchas veces nos describen los pacientes con Parkinson que lo que más les duele, lo que más les cuesta es los ojos de la gente que les mira, por ejemplo, la mano, ¿no? O cuando si se le cae la saliva, que está observando cómo se te está cayendo la saliva, ¿no? Por eso es importante la educación, ¿no? La educación de la gente que está en contacto con este tipo de pacientes, ¿no? Tanto la familia como el entorno, y habría que hacer una educación global, ¿no? Tanto que se habla de educación, en valores, etcétera, etcétera, hay que educar a saber también comportarse ante la diferencia, ¿no? Ante la diferencia cuando sobre todo hay una patología, cuando tenemos a alguien que tiene una dificultad para moverse, como es su caso. Casi siempre comienza en el miembro superior este temblor, y normalmente se ve en la articulación metacarpofalángica del primer y segundo dedo, es decir, el pulgar y el índice. Y es como si estuviera, como digo, como si estuviera contando monedas, es decir, está rozando el dedo índice sobre el pulgar, o por debajo del pulgar, o como dicen, liando un cigarrillo, ¿no? Como si estuviera liando un cigarrillo. Entonces el movimiento es muy significativo y salta a la vista, porque además el ojo está diseñado así, el ojo lo que hace es prestar atención a aquello que se mueve, ¿no? A aquello que está cambiando. Si hay algo que está quieto, no le prestas atención, pero como algo se mueva, tus ojos se van ahí. Entonces, claro, hay que intentar, si nosotros como fisioterapeutas estamos tratando a este tipo de pacientes, tenemos que inhibir ese mirar constantemente, directamente a ese temblor y quitarle también importancia, entre comillas,
que no pase nada porque aparezcan esos síntomas. En segundo lugar, tenemos la hipocinesia, que os decía que es esa disminución del movimiento. El parkinsoniano se podría decir, entendedme, un avaro de los movimientos, es decir, que no suelta los movimientos, entended lo que os quiero decir, no porque no quiera, claro que querría sacarlos, pero no le deja su sistema nervioso, ¿no? Su sustancia negra. Entonces, hace pocos movimientos y los que hace los exactamente. Por ejemplo, al sentarse, pues no va a realizar esos típicos movimientos que realizamos al sentarnos de adaptarnos, que os decía antes, sino que va a haber pocos ajustes de la postura. Donde se siente, ahí se va a quedar, según caiga. Por eso es importante que aprendan bien a cómo realizar esos movimientos para que cuando lo realicen lo hagan bien y no se queden en una mala posición. Lo mismo también ocurre cuando anda. Sus pasos van a ser cortos, no mueve los brazos, no hace el braceo, como la tendencia es hacia la flexión de los codos, no se balancea hacia una pierna y a la otra. Es como si estuviera andando sobre unos raíles y arrastrando incluso los pies por el suelo. Por eso cuando escuchas a un paciente con Parkinson, notas así como las zapatillas o los zapatos que están arrastrándose por el suelo, porque prácticamente no hay oscilación, ¿no? Claro, esto parece que es más seguro, pero no es más seguro. Si no hay esas oscilaciones, esas inclinaciones del cuerpo, ese braceo, el equilibrio es peor y hay mayor riesgo de caída, ¿no? Entonces, no solo hace pocos movimientos, hipocinesia, sino que los hace lentos, que es la bradicinesia, como ya os he nombrado antes. El grado extremo de esta hipocinesia puede llegar a la acinesia, que incluso puede haber esa congelación, esa falta de movimiento total, que puede durar segundos, minutos, incluso horas. Es verdad que no todos los pacientes de Parkinson la experimentan, pero tenemos que tener en cuenta que se puede producir. Cuando se produce esa acinesia, esa falta de movimiento, esto es un estado de inmovilidad completa, que se puede dar, como digo, o no. Y es un estado de invalidez congelada, como diríamos, y puede durar como segundos, minutos u horas, ¿no? Y puede darse el caso en el cual eh, esa cinesia se produzca en un momento en el que, por ejemplo, vaya a realizar el comienzo de la marcha, el comienzo de andar. Entonces se quedan congelados, se quedan parados y diciendo, pero ¿qué le está pasando, no? Y hay veces que cuando el paciente pues, se levanta o cuando da la vuelta o cuando atraviesa un lugar estrecho, no son capaces de hacerlo, no son capaces de hacer ese movimiento porque requieren de un movimiento, entre comillas, voluntario, ¿no? Es decir, que son esas decisiones voluntarias para iniciar un movimiento. Por eso la importancia de los núcleos basales, ese circuito. Si yo paso por un lugar estrecho, necesito que mi corteza le diga a los núcleos basales de las cosas, ¿no? Y eso es lo que no se produce, es lo que no me hace hacer de manera voluntaria el movimiento. Claro, cuando él va andando, por ejemplo, va realizando la marcha, no se queda congelado en mitad de la marcha, ¿no? Sino en el momento de terminarla o de iniciarla, ¿no? Principalmente. También se aprecia dificultad para, como os decía, iniciar y continuar movimientos repetitivos rítmicos, como por ejemplo en el lenguaje o la escritura. Sabemos que uno de los síntomas también es la micrografía, que la letra se va haciendo cada vez más pequeña, porque claro, el movimiento se va haciendo menos amplio por esa rigidez, etcétera. No significa, como siempre digo, que aquel que haga la letra pequeña es que tiene Parkinson. No, sino que uno de los síntomas del Parkinson es la micrografía. Porque hay gente que cuando va viendo las patologías, parece que las va teniendo todas, ¿no? Eso se llama hipocondria, ¿no? Ser hipocondriaco. Pero bueno, eso es otra historia. Y otro de los síntomas es la rigidez, ¿eh? La rigidez donde vamos a ver que hay una hipertonía, decimos una hipertonía plástica, ¿no? Que predomina en flexión. ¿Esto qué quiere decir con eso de hipertonía plástica? Pues que hay energía que se modifica, que se está modificando. Y tiende, como veíamos en la imagen, ¿os acordáis del dibujo? Que tiende hacia la flexión en el tronco, la flexión en las extremidades, en los codos, en las rodillas. Entonces la rigidez se produce porque al estirar un músculo se contrae también su antagonista. Y eso es lo que sucede en el Parkinson.
Normalmente, si se estira un músculo, nosotros estiramos el bíceps braquial, pues el tríceps se acorta, ¿no? Se acorta. Pero aquí vemos que no se acorta, es decir, no es una, pero se va a producir una contracción grande. No solamente es que haya un equilibrio, sino que se va a contraer muy grande, con un tono alto, ¿no? Entonces, cuando hacemos movimientos, aparece esa rueda dentada, como que os citaba antes, ¿no? Entonces, hay distonías en flexión, como vimos en ese dibujo, el- en el tronco, en la cabeza que se va hacia adelante, en las extremidades como con los codos y las rodillas, ¿no? Y hay líneas también distales en las manos, e incluso las rodillas aparecen flexionadas, como os acabo de decir. Y vamos a ver que también vamos a tener como síntomas, además de los que hemos citado ya, otro que es la alteración del control postural. Al parkinsoniano le falta la eficacia del control postural. El control postural siempre decimos que es previo a la realización de los movimientos voluntarios. Entonces yo necesito un control postural para después realizar los movimientos voluntarios. Es decir, el control postural y acompaña previamente, podríamos decir también, a los movimientos voluntarios. Entonces, cuando cambia de postura, presenta un importante desequilibrio, porque esos ajustes posturales no se producen. Entonces, lo que va a generar es un miedo a caerse, no es por un vértigo, sino que tiene miedo a caerse porque no tiene esas capacidades de ajustes posturales. Claro, y si esto sucede cuando estamos andando, pues tenemos más miedo y más riesgo de caernos. Por eso se produce esa marcha arrastrando los pies sin levantarlos. Entonces, ese desequilibrio, las caídas, no se van a acompañar de mareos, no se acompañan de mareos. El- a diferencia de lo que puede producir, por ejemplo, cuando hay un problema en el trigo cerebral, o en el oído, en las cervicales, o ante un dolor de cabeza, una cefalea, etcétera. Es totalmente diferente, es por falta de ajustes posturales, esa alteración del control postural. Entonces, la pérdida de equilibrio se va a asociar con la propulsión, entendedme la propulsión y retropulsión, decir, del cuerpo, ¿no? Del cuerpo en la propulsión hacia adelante, la retropulsión hacia atrás, que puede ser el síntoma más discapacitante, porque no somos capaces de equilibrar aquellos desequilibrios que en nuestra vida cotidiana se van a producir. Tenemos que tener en cuenta que, claro, el pronóstico no debemos olvidar que es una patología crónica degenerativa, ¿cierto? Que el objetivo fundamental será mantener la independencia el mayor tiempo posible, eso no debemos olvidarlo nunca. Debemos buscar siempre la mayor calidad de vida y su mayor independencia. Y deberemos buscar incluso estrategias de compensación cuando sean necesarias. Es decir, si yo con un bastón o con una muleta en un determinado momento, etcétera, voy a poder facilitar que se pueda desplazar o se pueda mover de manera independiente, que si no se la diera no se movería, pues entonces tengo que buscar la compensación, pero una compensación como una ayuda, ¿no? Siempre digo que las compensaciones son buenas cuando ayudan, no cuando sustituyen, ¿eh? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, sabemos que existen limitaciones en la colaboración y en las actividades, por ejemplo, hay una incapacidad de lograr la postura erecta, de ponerse recto, ¿eh? También hay una dificultad, por ejemplo, en la deambulación. Fijaros, ahí ya lo hemos dicho. Hay dificultad en iniciar o en terminar el movimiento. Se quedan congelados, puede ser que se queden congelados en los cambios de dirección. Vamos a tener que trabajar, lo que os pongo con las estrellas, tenemos que trabajar la ejecución contemporánea de dos tareas, porque, es decir, mientras anda, por ejemplo, que sea capaz de hablar, que sea capaz de hacer otra tarea, tenemos que entrenarlo para que no sea causa de caídas, ¿no? También, como digo, las limitaciones que ya os he citado de la escritura, a la hora de firmar, esa micrografía, esa letra pequeña, y esas actividades de la vida diaria, sentarse, levantarse, vestirse,
vestirse con un abrigo, que ahí es necesario, como siempre digo, el trabajo del equipo multidisciplinar, ¿no? El trabajo con los terapeutas ocupacionales, junto con el fisio, con los logopedas, que también tenemos serias dificultades en la deglución, etcétera, que tenemos que trabajar de manera conjunta. Sabemos que el tratamiento tenemos que adecuarlo respecto a la evolución de la enfermedad. Tenemos 3 fases, que serán la fase precoz, la media y la avanzada. Dependiendo en cada fase en la que estemos, haremos unas cosas u otras. No olvidéis que en ese equipo multidisciplinar es recomendable que haya un neuropsicólogo o un psicólogo, porque debe ayudar tanto al paciente como al entorno, como a la familia, al entorno que esté a su alrededor, a lo largo de las 3 fases, porque es una enfermedad de largo recorrido y que tenemos que aprender, ¿no? Tienen que aprender también a manejar o ayudar a este tipo de personas. Normalmente, si fuera por el Parkinson, si no hubiera otra patología, la capacidad cognitiva, la capacidad intelectual se mantiene. Es una persona que es consciente de todo lo que le está pasando y hay veces pues que hay componentes de depresión, etcétera, porque ven lo que les está pasando y tiene que ir acompañado el proceso de recuperación con este apoyo lo psicológico. En la fase precoz, donde aparecen los primeros síntomas a lo mejor, pero puede realizar una vida normal, no debemos dejar que ya, por decirlo así, meterle en la rueda del mundo del tratamiento. Tenemos que intentar estimular que siga realizando las actividades que le gusten, sus actividades preferidas. Si, por ejemplo, como vemos aquí, pasar por el campo, estar en la naturaleza. No caigamos en etiquetar, ¿no? Etiquetar, usted tiene Parkinson y entonces a partir de ahí ya tiene la etiqueta de que eres una persona con Parkinson. Esto vale para cualquier enfermedad, ¿eh? Las etiquetas no pueden tapar a la persona, ¿no? No somos etiquetas, ¿no? Podemos tener una patología, pero no por eso puedes dejar de ir a la naturaleza. No es que, claro, es que tiene Parkinson, es que tiene tal, es que no, es que no, es que tiene esto, es que tiene esto otro. Pues tenemos que intentar, en esa fase precoz, pues es el momento en el cual tenemos que darle información al paciente, a la familia, y es cuando tenemos que ir preparando lo que vendrá después, pero no obsesionar al paciente, sino realizar un abordaje pues con tiempo, pero no tiene que dejar de hacer las cosas que hacía antes, ¿no? Es un momento de mantenimiento y prevención de patologías o de problemas que tiene ya, no por el Parkinson, que a lo mejor tiene otros problemas que hay que tratar o hay que intentar dar unas recomendaciones para que no aparezcan problemas después, de rigidez, por ejemplo, etcétera, ¿no? En una fase media, pues tenemos que seguir el tratamiento de la fase precoz hasta que sea posible, es decir, pues manteniendo la movilidad, haciendo un tratamiento que podría hacer cualquier persona. No necesariamente Parkinson es sinónimo de persona mayor. Puede aparecer Parkinson en personas jóvenes, ¿no? Siempre lo asociamos a personas mayores, pero no es exclusivo. Y aquí es donde iniciamos el tratamiento de la fase avanzada. Iniciamos el tratamiento de cara a que ciertas cosas que serán necesarias las aprenda lo antes posible. Es cuando ya ponemos las manos encima del paciente. Por ejemplo, si tenemos que enseñarle ciertos movimientos en la cara, pues es un momento de aprender una serie de ejercicios que pueda realizar en casa, o que cuide la manera de levantarse de la cama, o enseñarle la manera de hacer ciertos movimientos de estiramiento, ciertos ejercicios que le pueden servir ya a partir de aquel día en adelante. También consejos para adaptar el domicilio con el terapeuta ocupacional para preparar el domicilio para las necesidades que pudiera tener más adelante. Adaptar el baño, que las puertas sean de una anchura determinada. Si vive en un cuarto sin ascensor, pues es el momento de pensar a lo mejor en hacer una adaptación, de ir a un sitio que vaya a ser posible su independencia, etcétera, ¿no? Y, como os decía, un programa de ejercicios para que lo realice el paciente, no necesariamente con nosotros, al principio sí, pues enseñamos, pero
es importante que aprendan una rutina de, como siempre digo yo, de higiene en cuanto al movimiento. La higiene postural y la higiene de hacer movimientos que hagan que tu rigidez sea menor. En la fase avanzada, claro, aquí nosotros tendremos que hacer un tratamiento de los síntomas que ya hemos detectado antes, cuando decíamos lo de las hands-on, es decir, de poner las manos encima del paciente. Tenemos que modular el tono, que no tiene la tendencia a ser alto, ¿eh? Pero no debemos reducirlo excesivamente. Como os pongo aquí, la reducción excesiva de la rigidez puede aumentar el temblor. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si yo bajo demasiado el tono, puede aumentar el temblor. Entonces tenemos que ir ajustando y tenemos que enseñar al paciente a cuál es el equilibrio, ¿no? Para que cuando él perciba, no, no estiramos más porque después tembló más, ¿no? Por ejemplo. La movilización de la columna, insistir en la recuperación de los movimientos de rotación, sabemos que tiende hacia la flexión, tenemos que hacer los movimientos globales, tenemos que hacer movimientos de rotación para que haya esas amplitudes, esos ajustes posturales. Y tenemos que hacer la reeducación respiratoria. Habéis visto en la asignatura de fisioterapia respiratoria, por ejemplo, movilización del tórax o mejorar la capacidad vital, porque claro, la rigidez no solamente es en los músculos de las extremidades, también es en la columna, también es en la caja torácica. Podemos tener problemas de falta de movilidad del tórax y tener problemas de acúmulo de moco, de infecciones, pérdida de la capacidad respiratoria, por lo tanto, después dificultades para tragar. Es decir, todo esto tenemos que enseñarlo y tratarlo. En esa fase avanzada, pues también mejorar la sensibilidad superficial y la propiocepción con todas las técnicas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar Perfetti, podemos utilizar las técnicas de estimulación sensorial, todas las que conocemos, ¿no? También reeducación del equilibrio, por ejemplo, las técnicas que hemos utilizado a través del concepto OVAD o otros métodos para mejorar esas reacciones de equilibrio. La facilitación del movimiento, que esas son palabras típicas del concepto OVAD, ¿no? También del método Brondo para el tratamiento de la cara. Y es importante esa facilitación externa, ¿no? Esa facilitación desde fuera, esos estímulos externos. Y también un trabajo mental, porque como os decía, es un paciente que sus capacidades intelectuales y cognitivas están intactas. Por eso no hay que perderlas, ¿no? Siempre digo que aquello que está, no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que reforzarlo. Y las capacidades mentales, pues debemos también ayudar a través de la neuropsicología. Por eso, entre los planteamientos terapéuticos, pues claro, no olvidad que hay que buscar el tratamiento de la inestabilidad postural. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Reeducar la movilidad del tronco, de la extensión de las caderas. Acordaros la posición, el dibujo de antes, de ese señor, ese dibujo, el de la corbata. Tenemos que buscar ir hacia el lado contrario, hacia la extensión de caderas, hacia la extensión de rodillas, hacia la extensión de los codos, para intentar evitar las limitaciones biomecánicas que se producen. La reeducación del control postural y de la deambulación. También se puede utilizar este tapiz rodante, ¿no? Para que nos ayuda a trabajar el automato de la marcha, porque hay veces que es más fácil reeducarlo ahí que en la calle, ¿no? Hay veces, ¿no? que nos puede ser útil, es decir, que es una estrategia que nos puede ser útil. Y también utilización de facilitaciones externas como estímulos visuales, acústicos, táctiles. Por ejemplo, hay pacientes, yo recuerdo un paciente que había sido militar, ¿no? Y tenía dificultad para mantener el ritmo de la marcha, pero cuando escuchaba una marcha militar, con la música, con el ritmo, que lo tenía interiorizado, con ese ritmo militar, pues era capaz de dar los pasos a un ritmo con una amplitud mayor. Y por eso es importante esos estímulos visuales o acústicos que nos pueden ayudar, ¿no? Y también lo que llamamos la imaginería motora, imaginar los movimientos antes de realizarlos, y también la imaginación de los movimientos que vamos a hacer después. Acordaros
del sistema de neuronas espejo, que se activan pensando el movimiento antes de hacerlo o imaginándolo o viendo incluso imágenes de el movimiento que queremos hacer justo después, para preparación, ¿no? Entonces aquí siempre tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es un tratamiento funcional, como he dicho antes, buscando ejecución de tareas dobles, intentando hacer dos cosas a la vez, ¿no? Para esos automatismos. También, por supuesto, en la fase avanzada pues, tenemos que hacer cardiovascular para que tenga cierta actividad, ¿no? Al igual que la fisioterapia respiratoria. Y siempre digo que el terapeuta debe conocer las compensaciones para tratar de las límites de la actividad. Es decir, que tiene que saber qué compensaciones está realizando, cuáles le permitimos y cuáles no. Qué ayudas le proponemos y cuáles le quitamos, ¿no? Siempre digo que las ayudas, las compensaciones deben ayudar. Y ciertas anotaciones finales, ¿no? Que como os digo, el tratamiento de las personas con Parkinson es a menudo difícil porque dan dependencia de los factores externos, como por ejemplo los fármacos. Es importante conocer esto porque no será lo mismo tratar a un paciente cuando justo se ha tomado el medicamento o cuando los efectos del medicamento se han terminado, lo que se llama en el Parkinson la fase on, el on y el off. Entonces, depende de lo que vayamos a tratar, pues es recomendable que sean con el medicamento o sin el medicamento, eso tenemos que tenerlo en cuenta, por eso es una gran dependencia de ese factor externo que es el fármaco, que es una enfermedad crónica y progresiva, eso lo sabemos, y que las aspiraciones de los enfermos y de los parientes frecuentemente no coinciden con la realidad, porque no tenemos la conciencia de lo que es una enfermedad degenerativa y hay veces que pues no, la familia hay que asesorarla y educarla también de lo que es el Parkinson. No, bueno, esto parece que esto después se le pasa y volverá a la actividad normal. Pues hay que adaptar la actividad. Por eso hay veces que cuesta, ¿no? También en el entorno esa adaptación a los cambios que se van produciendo con la evolución de esta patología. Los cambios también psicológicos del paciente requieren mucha sensibilidad y paciencia por parte nuestra como terapeutas y también por parte de la familia, ¿no? Porque es verdad que podemos hacer se puede hacer mucho daño psicológico cuando no se aborda correctamente. Por eso es importante en el equipo multidisciplinar el apoyo de psicología o neuropsicología para este abordaje de la enfermedad de Parkinson. Hemos visto un repaso de las características principales y de cómo afrontar pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es verdad que, claro, en una hora hemos visto pinceladas de cómo lo abordaríamos, tendríamos que profundizar mucho más, pero por lo menos tenemos una idea de hacia dónde tienen que ir nuestras líneas de actuación. Y con esto terminamos este tema 24.